Guillermo se quiere agradeciendo la gentileza para con Canal 9. Doctor, ¿cómo le va? Un gusto, buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estamos? Puede estar peor la situación, estamos topeando, estamos llegando a la cúspide de esta meseta que de hecho se tenía en la proyección de tiempo y espacio, ¿o no? Sí, siempre puede estar peor, ¿verdad? De hecho, nosotros, como cuando empezamos, allá por marzo, abril, ¿verdad? Las proyecciones que teníamos eran de un escenario mucho más catastrófico, Roberto. O sea, de que en abril, de que en mayo, de que en junio íbamos a tener un pico con un pico mucho más alto y con una mortalidad muy importante. Era como prácticamente lo tuvieron los países que entraron en epidemia temprana, digamos, ¿verdad? Nosotros postergamos la epidemia, o sea, no la epidemia, el pico. De alguna manera lo fuimos desgastando en el tiempo al pico, así de alguna manera también el pico no va a ser tan alto. ¿Verdad? Es un poco a lo que apuntamos. Sí, estamos viendo fenómenos interesantes, ¿verdad? Estamos viendo de que, es cierto, cada vez tenemos un gran grupo de internados, tanto en camas comunes como en terapia, pero estamos viendo de que proporcionalmente los pacientes que entran a terapia son menos comparados a lo que era julio, por ejemplo. Están menos tiempo, usan menos la ventilación mecánica. Hoy prácticamente un tercio de lo que van a terapia intensiva nada más entran a ventilación mecánica o un respirador, como se dice, ¿verdad? Antes prácticamente era el 90%, una mortalidad altísima en los servicios, ¿verdad? Hoy me animo a decir, ¿verdad? Estuvimos analizando los datos de los servicios, tanto público como privado del país, cómo están manejando, y hoy toda esa curva de aprendizaje también del sector médico, de enfermería, bioquímica, tenemos yo creo un músculo mucho más desarrollado y tenemos la ventaja de tener la epidemia ahora y no en abril, no en mayo, no en junio, como lo tuvo Brasil, Perú, Ecuador, donde prácticamente no sabíamos cómo se curaba un paciente o cómo se lo trataba bien, cuál es anticoagulado o no anticoagulado, usar la dexametasona o no. Sabemos qué drogas son útiles y cuáles no, ¿verdad? Entonces, una ventaja que yo creo que va a calar profundo en los datos que finalmente vamos a estar cerrando el año. Ahora, doctor, vemos un panorama bastante complicado y preocupante en estos días cuando ya anunciaban los responsables de UTI, por ejemplo, que estamos en el 92, 95%, empezando ya a derivar pacientes al sector privado. Esto tiende a complicarse un poco más cuando se dé el pico dentro de, no sé, 4 a 5, 6 semanas, tal vez podría ser un poco más complicada la situación. Sí, así es. Tenemos que recordar que nosotros en el sector público ahora contamos con 520, 530 camas de terapia intensiva, ¿no? Iniciamos el año por prácticamente con 250, prácticamente lo duplicamos. ¿Cuántos internados de terapia intensiva son COVID? Son 110, 113. O sea, nosotros se aumentaron 250 camas más y 113 son COVID. Y estamos saturados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay ciento y pico también de otras enfermedades que están siendo atendidas. Eso es importante recalcar, ¿verdad? Paradójicamente, cuando en el mundo se describe de que el COVID lo que hace es que nosotros nos dediquemos a COVID y otras enfermedades no puedan ser atendidas, este aumento de camas de terapia intensiva, prácticamente duplicación de camas de terapia intensiva, está dando respuesta a ese grupo de pacientes que prácticamente antes se quedaban en la calle. Antes con 250 camas de terapia no dábamos abasto para las epidemias habituales, no solamente el dengue, ¿verdad? Los accidentes de tránsito, todos los accidentes, los infartos. Hoy las camas están saturadas no solamente por COVID, sino porque también se está dando una respuesta del doble a un montón de otras enfermedades que prácticamente eran desatendidas y morían en la calle, ¿verdad? Hay que entender también eso y cómo eso habla de una saturación del sistema. Por eso también esta articulación también con el sector privado para poder aumentar un poco esa respuesta, ¿verdad? Creo que son unas 200 camas más que se podrían sumar, ¿verdad? O sea que, como quien dice, no hay mal que por bien no venga, entonces, doctor. Y eso que decía, estamos aprendiendo en el día a día, o sea que hay un protocolo que, hecho de la teoría, pasó a la práctica, sacaron músculo, o sea que hoy por hoy es diferente el paciente que entra en terapia. Ustedes ya tienen un ABC así a seguir, más la experiencia de otros países, ¿no? Digamos, serían como los enfermos nativos paraguayos y así hay que tratarlos. Así mismo, es todo, la curva de aprendizaje también de todo nuestro personal de blanco lleva su tiempo, no es hacer un cursito y ya al día siguiente sabemos manejar, no. Lleva su tiempo y lo vemos eso en los números, ¿verdad? En la respuesta.
Y también el tiempo ganado, ¿verdad? Yo insisto en que haber tenido el pico en marzo, en mayo, en abril, en junio y hasta inclusive en julio, iba a ser distinta nuestra historia, nuestra mortalidad probablemente iba a ser más alta. Recién a partir de junio, julio tenemos con claridad de que la anticoagulación es un elemento fundamental, ¿verdad? Que la dexametasona también, los corticoides son elementos fundamentales, que al final la hidroxicloroquina nos ayuda mucho, ¿verdad? Hay un montón de evidencia, de experiencia y esta hiperconectividad también con los colegas en el exterior, de conectarnos por teleconferencia, hablar prácticamente todas las tardes, todas las noches con los que están en otros continentes, los que ya habían pasado lo peor de la tormenta y esas lecciones aprendidas, yo creo que fue fundamental para los números que estamos teniendo hoy. Es cierto, bueno, van a aumentar los casos, pero yo me animo a decir que la respuesta de nuestro sistema de salud va a ser mucho mejor de lo que iba a ser si esto no pasaba en junio, en abril o en mayo, ¿verdad? Y lo vemos en los números, ¿eh? Un tercio nada más de los pacientes que entran a terapia intensiva hoy requieren de ventilación mecánica, ¿verdad? Porque ya lo maneja bien con la anticoagulación previa. En la urgencia misma ya el médico sabe cómo manejar a un paciente COVID. No tiene que entrar a terapia para que el terapista sea el único que lo sepa manejar. Todo esto suma y creo, bueno, sí es cierto, van a venir tiempos difíciles, la epidemia va a seguir aumentando, va a haber una demanda mayor, pero el rendimiento va a ser mucho mejor. Doctor, recuerdo que hace un tiempo atrás, bueno, como va cambiando todo el tiempo también, decías, cuando lleguemos al 80% de ocupación tenemos que parar para ver hacia dónde apuntar. Hoy estamos ya cerca del 90, 92, nos decía ayer el doctor Borba, y esto también va variando, o sea que hay que ajustarse, amoldarse y a convivir con nuestra realidad hoy. Sí, totalmente. Fíjate que, como te dije, tenemos 90-95% por ejemplo, de ocupación de cama, si es que es así, 92, 93, por ahí está. Pero como te dije antes, gran parte de esa ocupación de cama es la respuesta que se le dio a un montón de otras patologías que estaban prácticamente olvidadas. Entonces, eso se puede regular. Por ejemplo, hay un montón de cirugías que están habilitadas que podemos nosotros, si la demanda aumenta, si el escenario es peor, podemos parar. Hay muchas cirugías que son programadas, se podrían parar y de alguna manera esas camas de terapia que quedan para cirugías complejas. ¿Qué pasa? Hay muchas cirugías que requieren camas de terapia por lo menos 24-48 horas después de salir del quirófano. Entonces, si paramos esta cirugía, esas camas, esa demanda de camas también va a parar y son camas que van a sobrar para COVID. Son diferentes elementos que se va utilizando según el contexto, ¿verdad? Importante también hablar de que en Alto Paraná se ve un ligero descenso del número de casos, se ve un descenso también del número de camas de terapia intensiva utilizadas allá, se ve un descenso también del número de fallecidos también ahí. O sea, hay una curva de descenso en todo lo que es Alto Paraná y todos los recursos de Alto Paraná son recursos que van a también servir para, en algún momento también pacientes de Asunción o de Central pueden ser transferidos a Alto Paraná, ¿verdad? Ellos generaron ahí una experiencia fabulosa de manejo y tienen un hospital, el hospital respiratorio el hospital de primer mundo que tenemos allá en el este ahora. Y bueno, nos va a ayudar también a la demanda, así como Asunción le ayudó a Alto Paraná cuando recibiendo pacientes, esto también se puede dar a la inversa, ¿verdad? Todo el sistema de salud al servicio de las diferentes zonas que se vean afectadas. Ahora, doctor, a lo que decías, en estos días anunciaron amplían turno para toma de muestra, vamos recurriendo al sector privado para tener también disponibilidad de camas. ¿Estábamos próximos de ser el epicentro de la pandemia o ya estamos aproximándonos, tanto Central como Asunción? Central y Asunción están aumentando de manera vertiginosa el número de casos. También lo vamos viendo con cómo va cambiando los fallecidos, ¿no? Sigue siendo Alto Paraná. Siempre la curva de fallecidos es más lenta. Ya tenemos la curva de casos, luego eso disminuye, y la curva de fallecidos aumenta un poco retrasado y disminuye también retrasado. Hay como 2 semanas de diferencia como mínimo. Y bueno, eso también lo vamos a empezar a ver. El epicentro en el país obviamente está dejando de ser Alto Paraná. Es poco a poco la zona más poblada del Paraguay, que es la área metropolitana. Doctor, y siendo optimista, si uno se pone a mirar el calendario, ustedes que son los especialistas, los científicos, los técnicos,
¿Hasta cuándo tendríamos que estar así tan estresados, preocupados, con el Jesús en la boca? No hay manera, o sea que tampoco hay una respuesta mágica, no obstante está la experiencia de otros países que ya pasaron por esta tormenta, ¿no? Y es muy difícil, Roberto, porque ¿qué pasa? Los países que se relajaron vieron su segunda curva, ¿verdad? Yo creo que más que estar estresado es adaptarnos, ¿verdad? Es incorporar algunos hábitos que suman contra esta epidemia, incorporarlo como hábito, no como algo, como un castigo. Incorporarlo como hábito, saber toser de esta manera, ¿verdad? Que ya los niños, es muy bueno ver cómo los niños que nacieron después de la pandemia de 2009, o los chicos que se fueron a la escuela a partir de esa época, tosen cuando tosen por reflejo así, ¿verdad? Nosotros, los adultos, tosemos por reflejo, hacemos así, ¿verdad? Son adaptaciones que se dan de la sociedad, que bueno, vamos incorporando hábitos que son, según la evidencia de ese momento, disminuyen el riesgo, son más higiénicos, disminuyen el riesgo de la pandemia, ¿verdad? El distanciamiento social, el uso del tapaboca, ¿verdad? En lugares donde yo no puedo, donde estoy muy cerca de mucha gente, vamos a tener que tener siempre el tapaboca, por lo menos de tela en el bolsillo, para poder sacar y ponerlo, ¿verdad? Cuando estoy en un entorno donde no puedo controlar. Saber aprender a reunirnos en espacios al aire libre, un montón de cosas que podemos incorporar. Ojalá no sea eternamente, pero por lo menos yo creo que hasta fin de año y un poquito más vamos a tener que estar incorporando. Doctor, hablamos justamente de eso del tiempo, muchas veces genera mucha ansiedad todo eso. Esta semana vimos el tema de la situación que se daba con las pruebas que se está haciendo a la vacuna de Oxford, suspensión por reacción adversa. ¿Esto nos lleva a prolongarse un poco más quizás o esto es típico de ensayos, doctor? Es típico de ensayo eso, Rolando. La verdad que los ensayos clínicos de vacunas, justamente en la fase que más tarda es la fase 3, que es la fase donde está la vacuna de Oxford, donde están muchas otras vacunas. ¿Por qué? Porque esa es la fase donde vacuno a mucho más gente y veo un poco el espectro de... Las primeras fases son un poco probando en poca gente y veo si es segura, veo si genera anticuerpos. Después, cuando uso ya a miles de personas, en la fase 3, veo si realmente evita la enfermedad, la eficacia de la vacuna, pero también tengo la posibilidad de ver todo el espectro de efectos colaterales que puede causar. En la fase 3 es la más difícil, por eso se hace en territorios donde la epidemia está muy fuerte, donde hay muchos casos, donde se utiliza. Y generalmente ocurre esto. Cuando hay un efecto colateral extraño que no se registró en las otras fases, para un poco el estudio y se revisa como un ensayo clínico. ¿Qué significa el ensayo clínico? Que una persona recibe la vacuna y otra recibe la no vacuna. Pero ni el que puso la vacuna, ni el que recibió sabe si realmente recibió la vacuna o no. Recibió un placebo uno y otro recibió la vacuna. Pero no le contamos eso a la persona y el que puso tampoco sabe qué es lo que puso. Puso algo con un código. ¿Qué es eso? Porque si nosotros sabemos a quién le estamos poniendo, le vamos a mirar más. Hay como un efecto, un sesgo ahí. Y el que recibe también recibió la vacuna sabe. O el que no recibió ya sabe que no recibió. Se comporta de manera diferente. Entonces, se hace a doble ciego, se llama esto. Para poder cuidar, ¿verdad? Que no haya sesgo de interpretación. Entonces, cuando hay un efecto colateral, hay que parar, hay que ver primero si recibió el suerito nomás, el placebo, o recibió la vacuna realmente. Este tipo de cosas. Y esto ocurre en todos los ensayos clínicos. Yo creo que contar que ocurrió esto y transparentar para mí yo lo tomo como un efecto de garantía de un proceso transparente. Ocurre esto en todo el desarrollo de vacunas. A mí me tocó trabajar en el desarrollo de vacunas y es muy frecuente que ocurra esto. Yo dudaría de las vacunas que salen sin ningún problema, que defino como una seda, pasa la fase 3 y no tuvo ni un efecto colateral. Yo dudaría más de esa vacuna. Me parece que es más real cuando tenemos efectos, cuando lo contamos, cuando frenamos, cuando avanzamos. Frenar, ver en detalle qué es lo que pasó, es mucho más rico y entendemos mejor qué tipo de vacuna es la que nos depara. Doctor Guillermo Sequera, muchas gracias como siempre por su tiempo para con Canal 9. Un abrazo.